través de los siglos hemos oído a muchos místicos y videntes, así como aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, describir el lugar intermedio de purificación o limpieza que se llama purgatorio, incluso a los que no son católicos. Y cuando morimos nos enteramos que hay muchos niveles en la otra vida. De hecho, los niveles podrían ser infinitos, pero básicamente están divididos en lugares: el cielo, donde se vive la vida eterna junto a Dios; el purgatorio, que es un lugar de penas donde nos purificamos para pasar al cielo; y el infierno, que es el lugar de castigo eterno del que nunca se podrá salir. Los videntes de Medjugorje fueron llevados al cielo, al purgatorio y el infierno, como pasó a muchos otros videntes como los de Fátima y Quivejo, entre otros. Y en el purgatorio vieron cosas sorprendentemente dolorosas. De lo que sabemos del purgatorio, el nivel más bajo es similar al fuego del infierno, el mismo nivel de dolor, pero tienen el conocimiento que finalmente alcanzarán el cielo. Mientras que no estamos en el infierno, somos salvos. Eso es porque una vez que morimos ya no hay libre albedrío, ya que no estamos en la tierra y por lo tanto no hay posibilidad de pecado. Tras la muerte, a todas las almas se da una idea de Dios, y después de eso nunca considerarían ofenderlo. El alma solamente anhela volver a verlo, por eso que la mayor tortura en el purgatorio, se dice, es el deseo del cielo. Los niveles más bajos del purgatorio pueden ser extremadamente graves. A través de revelaciones nos han informado que la soledad, la angustia y el dolor en partes del purgatorio son peores que cualquier cosa en la tierra, que a un minuto a los niveles más bajos es más difícil que toda una vida de dolor. En una palabra, es una cámara de penas. Algunos dicen que hay castigos comparables a condiciones extremas de calor o frío. Otros son torturados por los recuerdos. Ellos reviven como hicieron sentir a otros. Experimentan el odio que una vez dirigieron a los demás. Si disfrutaron de cosas sucias, se encuentran ahora en un lugar que está más allá de lo asqueroso. Si disfrutaron de la pornografía, pueden ahora encontrarse con un abrasador dolor en sus ojos. Según las revelaciones de una monja del siglo XIX, un alma aquí está tan desesperada en busca de ayuda, por una misa, por una sola oración, como un hombre sediento de agua en un desierto. Se afirma que como parte de su sufrimiento, a algunos no se les permite orar por ellos mismos, y algunos ni siquiera pueden beneficiarse de las oraciones de los demás hasta que están en un nivel superior. Esto no es probablemente un lugar para los peores pecadores, sino para los pecadores que en el último momento aceptaron a Cristo y evitaron el infierno. Después de las experiencias de los videntes de Medjugorje con el purgatorio, la responsabilidad de orar por las almas del purgatorio se colocó firmemente en sus corazones. Nuestra Señora les mostró lo mucho que las almas en el purgatorio sufren y lo mucho que dependen de nuestras oraciones. Esto sucedió al comienzo de las apariciones en los años primeros de la década de los 80. En el caso de Vika, ella estaba profundamente disgustada por lo que experimentó en el purgatorio, al ver el sufrimiento de las almas del purgatorio que fueron abandonadas, que no tenían a nadie que rezara por ellas. Vika entonces le pidió a Nuestra Señora si ella podría ayudar a las pobres almas de alguna manera. Nuestra Señora le habló a Vika sobre la gravedad de lo que estaba pidiendo. Nuestra Señora le dijo a Vika, antes de que ella aceptara su petición, que fuera con su director espiritual y confesor, el padre Janko Búbalo, y hablara con él sobre ello. El padre Búbalo le pidió a Vika orar y ayunar por 3 días para que pudiera tener la fuerza y la perseverancia para aceptar cualquier sufrimiento o sacrificio que fuese dado para ayudar a las pobres almas que sufren en el purgatorio. Después de orar y ayunar durante 3 días, el padre Búbalo dio permiso a Vika para sacrificarse por las almas sufrientes.
Casi inmediatamente después que Vika habló a Nuestra Señora de esto, ella fue afectada por un tumor cerebral y sufrió mucho con un dolor severo. Incluso cayó en coma profundo que duraría horas. Vika aceptó esta enfermedad y el sufrimiento con gran alegría, sabiendo que estaba ayudando a las almas del purgatorio que estaban sufriendo, porque en gran medida que necesitan nuestras oraciones para llegar al cielo. Varios exámenes médicos, radiografías, etc., mostraron evidencia inequívoca de un quiste cerebral inoperable. Nada se podía hacer. Vika ni siquiera quería ir a los médicos. En un momento los médicos querían que fuera al hospital de Zagreb para su análisis posterior y para ver si se podía hacer algo. Vika no quería ir y solo fue cuando Jacob preguntó a Nuestra Señora si debía ir. Nuestra Señora dijo el 15 de noviembre de 1982, «Es necesario enviar a Vika a Zagreb. Esto equivale a más pruebas irrefutables de una condición médica que no podía ser curada, un quiste cerebral en una parte de su cerebro que la mataría si intentaban quitarlo». El sufrimiento y el ayuno fue tan debilitante que Nuestra Señora le dio finalmente una fecha para que se curara milagrosamente de la aflicción milagrosa por las almas del purgatorio. La Virgen dio la fecha exacta de su curación 6 meses antes de que fuera a producirse. Fue así. El padre Janko Búbalo, junto con otros 2 testigos, recibió una carta de Vika de fecha de 4 de febrero de 1988 y se les decía que abrieran la carta el 25 de septiembre de 1988. Cuando se abrió la carta, Vika dejó de tener dolores, tal como se predecía en la carta. Entonces, tenemos que durante varios años la vidente Vika había estado sufriendo de un quiste cerebral inoperable que le causaba terribles dolores de cabeza. Durante el curso de su enfermedad, la Virgen continuó apareciéndosele, y una vez en camino al hospital de Zagreb, la Virgen le ofreció 2 opciones diciendo: «Yo te daré la salud sin apariciones o te daré tu cruz con apariciones». Debido a que ella había estado sufriendo tan tremendamente, eligió la salud, pero más tarde se arrepintió. La dureza de su sufrimiento fue tan severo que la Virgen le quitó el dolor durante un periodo de 40 días. En este periodo, sin embargo, hubo un sufrimiento más difícil para Vika, ya que ella no tuvo apariciones durante todo el periodo. Pero durante el periodo de 40 días, Vika añoraba las apariciones tanto que ella oraba para aceptar el dolor de la aflicción milagrosa de vuelta junto con las apariciones. Después de 40 días de no tener apariciones, la Virgen se le apareció y le dio la oferta una vez más. Ella tomó con alegría la cruz de las apariciones. Después de leer la descripción de Vika del purgatorio, se entiende por qué se sacrificó con un inmenso y terrible sufrimiento por las almas del purgatorio. Vika dice que es una alegría sufrir por estas almas del purgatorio. Así es como lo describe. El purgatorio es un espacio infinito del color ceniciento. Era bastante oscuro. Podía sentir a la gente sofocada y en sufrimiento allí. La Santísima Madre nos dijo que deberíamos estar orando por las almas varadas en el purgatorio. Ella dijo que solo nuestras oraciones y sacrificios pueden liberarlos de ese lugar. La gente allí es impotente. Ellos realmente están sufriendo. Podemos ser un poco como Jesús si acabamos de hacer alguna penitencia voluntaria por las almas en el purgatorio, especialmente para los que son abandonados por sus familias en la tierra. Soy consciente de su sufrimiento, sé algunos de sus tormentos, sé lo desesperadamente que necesitan nuestras oraciones. Ellas están tan solas que es casi enfermizo recordar esos momentos que estuve allí. Es realmente una gran alegría hacer penitencia por las pobres almas,
porque sé lo mucho que les ayuda, y muchos de nuestros familiares que han muerto desesperadamente necesitan nuestras oraciones. La Santísima Virgen dice que debemos orar con valentía por ellos para que puedan ir al cielo, porque son incapaces de ayudarse a sí mismos. Espero en Dios que esto que nos comparte Vika de Medjugorje nos sirva para nuestro provecho y crecimiento espiritual. Que así sea.